repetitivo es el de la cultura ciudadana. Yo diría en líneas generales, en líneas gruesas, que el tema de la cultura ciudadana ha sido tratado en alguna oportunidad como moda, la moda de la cultura ciudadana, y entonces muchas personas se referencian con el tema de cultura ciudadana a partir de iniciativas que pueden tener un origen gubernamental o iniciativas privadas, a partir de escuelas, de colegios, de universidades, pero uno no encuentra el referente básico a partir del cual eso se traduzca en hechos concretos en la vida cotidiana. Cuando se vuelve moda, entonces aparecen cursos que incluyen talleres de cultura ciudadana y hay como un barniz, una pintura muy superficial de lo que es la cultura ciudadana, siendo que realmente lo que importa de la cultura ciudadana es la internalización, la práctica de la cultura ciudadana es lo que interesa, más que el discurso. En ese sentido, resumo esta primera parte diciendo: uno, existen a grosso modo dos grandes bloques de discursos. El discurso de la moda de la cultura ciudadana, que no penetra en la vida cotidiana de los ciudadanos, y dos, la cultura ciudadana ya tratada con mayor rigurosidad y que busca el cambio de la actitud y afirma aptitudes en las relaciones sociales, en los vínculos sociales que se establecen en sociedades concretas y entre sociedades concretas respecto a otras sociedades locales, regionales, nacionales o internacionales. Y una primera forma de ir rompiendo con la moda de la cultura ciudadana, uno, cuando digo moda, me refiero a que ya en muchos, y no es que esté mal, en muchos colegios, en escuelas, se vincula como la cátedra, se llama así, la cátedra de cultura ciudadana, o en universidades la cátedra de cultura ciudadana, o en un programa de gobierno distrital o en un programa de gobierno de orden departamental aparece el programa Cultura Ciudadana, pero se reducen a eso, a hacer una cátedra o a hacer un programa, y con eso parece que quedará satisfecha esa necesidad tan importante como es el de que todos y cada uno de nosotros seamos respetuosos en nuestras relaciones con los demás y en nuestras relaciones con la madre naturaleza, porque la cultura ciudadana desborda los límites sociales, sino que también penetra las relaciones del hombre con la madre naturaleza. En ese sentido es que vamos a plantear algunos, no todos, sino algunos elementos, lo que permita el tiempo establecido acerca de este tema, que no es difícil, sino que por el contrario lo que es complejo. Aquí vamos a partir de la idea que las cosas se dividen en simples y complejas. Pero lo simple no es igual a fácil y lo complejo igual a difícil. Lo simple y lo complejo son igualmente fáciles. Todo está en el interés que nosotros tengamos. Por tanto, lo único que no existe es la dificultad. La dificultad es un estado como mental, una predisposición a no entrarle algo. Esa es la dificultad. Y hay que vencer la dificultad precisamente superando ese prejuicio de que hay barreras infranqueables. Y pareciera que en sociedades concretas, sea por caso Barranquilla, se produce como una barrera infranqueable para el avance de la cultura ciudadana. Cuando uno ve, no más que titulares de prensa, cuando Barranquilla ocupa el primer lugar nacional en corrupción, por ejemplo. Campeón Barranquilla a nivel nacional en corrupción. Pero también avanzando en algunos otros indicadores indeseables,
cómo es que de ser el centro por excelencia de paz, algunos exageradamente hablaban Barranquilla, remanso de paz, la capital de la paz del mundo, hoy los indicadores en materia de homicidios, de violación de derechos humanos, son altos, altísimos en Barranquilla, y comienza a ocupar un destacado lugar en la geografía nacional en materia de este tipo de violaciones. Así que ven ascenso a la violencia, tenemos consolidada la corrupción, que son antivalores, que son elementos negativos para una sociedad. Algunos barranquilleros ya comienzan a sentirse avergonzados cuando se trasladan de Barranquilla, por decir algo, a Bogotá. El avión viene de la capital más corrupta de Colombia. Cuando llegó el avión aterrizó a Bianca en El Dorado y produce, por supuesto, cierta vergüenza social, ese estigma, además del estigma negativo del costeño, que es falso, pero el estigma existe. El costeño parrandero, el costeño flojo, el costeño que no tiene mentalidad emprendedora, el costeño mujeriego, el costeño borrachón, el costeño amigo de las burritas, cuadros de las burritas, etc. Todas esas imágenes que caricaturizan una forma de ser, una cultura concreta, pero también el hombre costeño también realmente es emprendedor, tiene iniciativas, es mucho más amplio, más franco, más abierto, más comunicativo. También, por supuesto, tiene su particular forma de gozarse el mundo de la vida, etcétera, etcétera. Pero también tiene, como les digo, muchos valores. El asunto, para ir entrándole al tema de la cultura ciudadana, es que si no somos conscientes de que la cultura ciudadana tiene un elemento clave, como es el de aprender a respetar al otro, será muy difícil avanzar. Digamos que el primer peldaño para meternos en el tema de la cultura ciudadana es el profundo respeto que debemos practicar cotidianamente hacia los otros distintos a nosotros. Sin ese elemento no hay forma de entrarle al tema de la cultura ciudadana. El respeto por el otro, el respeto por la diferencia, el respeto por lo distinto. No hay forma de que los seres humanos seamos iguales o que los unos nos tengamos que repetir en los otros. Digamos que esas son sociedades indeseadas, las sociedades de personas iguales, que es diferente o que es sustancialmente diferente a plantearnos la igualdad de oportunidades, que esa es otra cosa. En la medida en que las sociedades están constituidas por actores sociales, por seres humanos, que el uno frente al otro son diferentes, tienen derecho a ser diferentes y es deseable que seamos diferentes. Pero al mismo tiempo, entre los diferentes, necesitamos tener reglas de juego claras que permitan la igualdad de oportunidades a todos. Entonces no confundir la igualdad de oportunidades con que todos somos iguales, porque esa es una mentira grandísima. Además, repito, es indeseable que seamos iguales. Lo único que sí somos los seres humanos es diferente y tenemos derecho a la diferencia. Y en consecuencia, en cultura ciudadana, aprendemos a respetar a lo diferente, a las personas diferentes. Coloquemos ejemplo con el que empezamos. Es un error garrafal y es contrario al enfoque de cultura ciudadana el suponer que los habitantes del interior del país sean los cachacos, que es exactamente cachaco en Bogotá, ¿cierto? O sea, del interior del país, los actores sociales, las personas, los núcleos familiares, las interacciones que se producen entre ellos en el interior del país y ellos mismos no son mejores que nosotros los costeños, de la misma manera que nosotros los costeños tampoco somos mejores ni peores que ellos. Lo único que somos es diferentes, ¿cierto? Eso lo podríamos ir como definiendo con
la palabra ethos, que no le vamos a poner misterio, la escribimos aquí, ethos, E-T-H-O-S, ethos o características básicas que permiten identificar a unas personas y grupos de personas que están en un territorio bajo determinadas condiciones ambientales, que se mueven a partir de unos referentes también determinados, unas condiciones sociales de existencia y que permiten que se comporten de determinada manera. El ethos es comportamiento, es conducta social, es formas de relaciones entre las personas. En suma, el ethos cultural son características culturales que permiten diferenciar a unos grupos humanos respecto a otros grupos humanos. Siempre es la idea que soporta lo anterior, de que unos grupos humanos no son mejores y los otros son peores. Los grupos humanos entre sí lo único que son es diferentes. Y hay que una regla básica, un principio fundamental de la cultura ciudadana sea el respeto por el otro y por los muchos otros distintos a nosotros. Así de fácil la internaliza uno, ¿verdad? El respeto por el otro y por los muchos otros distintos a nosotros. Y es anticultural y es anticultura ciudadana pretender que los otros sean como réplicas, sean como reproducciones, como fotografías de nosotros. Esa práctica de tratar de que los demás sean como nosotros es contraria a la cultura ciudadana. Ejemplo de cómo algunas sociedades que trataron de que todos los miembros de la sociedad fueran entre sí iguales, esas sociedades explotaron en 1000 pedazos. Hay muchos ejemplos en la historia que muestran cómo cuando se trata de imponer una conducta, de forzar una conducta, unas formas de relacionarse, unas formas de ser, cuando se forza a la sociedad a que sigan un patrón único que se impone por un pequeño grupo sobre la mayoría, esas sociedades estallan en 1000 pedazos. Y eso se debe a que el principio básico del respeto por el otro y por los otros no se cumple. Ya veremos más adelante las prácticas de la tolerancia, cómo es que se expresan para poder tener una sociedad en buen funcionamiento, en correcto funcionamiento, en marcos de convivencia, en marcos de ciudadanía, de reconstrucción diaria de lo que se llama el tejido social. Ya veremos más adelante. Pero por lo pronto, digamos que estoy intentando que quede fija la idea del respeto por la diferencia y por lo diferente, como un elemento básico. En suma, volvemos a ese conflicto, perdonen el calificativo estúpido y absurdo, de cachaco versus costeño, ¿ah?, para volver a graficar. Yo, por ejemplo, puedo, y esto lo menciono acá rato, me voy a la Universidad Nacional de Colombia y entro al baño, voy a cumplir una función fisiológica, entro al baño, y el baño de la Universidad Nacional, como todas las universidades públicas, están llenas de graffiti. Que por cierto, el graffiti en términos de cultura ciudadana no es negativo, así que la pared y ¿cómo es que dice? La vaina de la canalla, ¿cómo es que dice? El papel y la muralla. El papel y la muralla. Son el papel. La pared y la muralla Son el papel de la canalla. El papel y la muralla son el papel de la canalla. Bueno, yo no creo en eso, porque bueno, allá verán a ver lo que sí creen. Entonces está lleno de graffiti que son mensajes. Ustedes saben que hay graffiti que son, sobre todo en los baños, son como morbosos, pero también hay grafitis políticos, grafitis culturales, grafitis irónicos, grafitis económicos, de todo. Bueno, pero en todo ese conjunto ve uno, estoy orinando y de pronto levanto y dice, haga patria más de un costeño, dice. ¿Ah? En Bogotá, en el entorno, el ethos cultural bogotano, los cachacos, dice así, haga patria más de un costeño. Listo. Ahora rápidamente me vengo para Barranquilla, ya no estoy sino en la Universidad del Atlántico, y estoy en un baño, estoy haciendo lo mismo, está lleno de grafiti, y entonces uno dice, haga patria, mate un cachaco. Contestatario, ¿verdad? Mate un costeño, otro dice, absurdo. Ahora, eso por supuesto son metáforas. Todos sabemos que son metáforas, pero son formas irónicas de relacionarse el uno al otro. El graffiti del interior le está diciendo, costeño corroncho,
costeños ordinarios, costeños incultos, costeños flojos, costeños perezosos, costeños borrachones, costeños mujeriegos, costeños burreros, costeños, todo lo que quieran negativo. Y este también dice, mate, haga patria, mate un cachaco, está diciéndole, hipócrita, cachaco, paloma y gato, tres animales ingratos, traicionero, puñalada trapera, hipócrita, cínico, más o menos, ¿verdad? Porque son caricaturas mentales que han sido construidas, no son naturales. Eso no es natural, ha sido construida por una historia, ¿verdad? Y así que nosotros nos alimentan, sí, nos alimentan imágenes. Voy a colocar unas más ordinarias, me voy para el estadio de fútbol, al Metropolitano, y viene cualquier equipo, América, quien sea, el Millonario, el que sea. Y entonces ya aquí está preparado el famoso corito celestial que se inventó un personaje de Barranquilla y tal. Y entonces el árbitro es cachaco, el equipo es del interior del país. Y entonces apenas salgan, ya sabes, el trabajo psicológico de las barras y tal. Y yo lo voy a mencionar, no importa que he grabado, porque eso es tomado de la realidad. Estamos haciendo algo de sociología de la cultura ciudadana. Entonces comienza el corito celestial. Apenas salgan, ya está. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Todo el estadio comienza para intimidar al árbitro de entrada. El árbitro puede o no ser honesto, yo no lo sé, pero de entrada ya está condicionándole. Podemos invertir y entonces nos vamos para allá, porque allá no se van a poner con coritos celestiales, allá tienen otros mecanismos, allá van a habilitar otras cosas, van a intimidar de otra manera, pero es una pugna estúpida. ¿Y a qué se debe? A la ausencia de cultura ciudadana. Porque no hay respeto ni en aquel escenario ni en este otro por los otros distintos. Yo podría mencionar muchísimos ejemplos de ilustres y destacados profesionales, incluso uno del derecho, profesores universitarios distinguidos, pero que al mismo tiempo los conozco como junioristas en materia deportiva, que se visten impecablemente. Cuando entran al salón de clases casi no se sienten las pisadas del saco, corbata perfectamente peinado, jamás hace uso de las mal llamadas malas palabras, no las utiliza porque no, él es sofisticado, fino, ético, superético. Sus relaciones con el grupo de estudiantes son distantes, no permite el acercamiento de los estudiantes porque es reglamentarista y el reglamento dice que hay que mantener a distancia el grupo de estudiantes del profesor porque para que afirme que él es el profesor, que él es superior y tiene un grupo frente a él que es inferior y que el profesor es el que sabe y el grupo que le colocan enfrente se supone que es el que no sabe, lo cual es absurdo y falso en la realidad, porque todos los grupos humanos algo saben de la realidad y saben más del que le colocan enfrente en algo de la realidad también. Entonces, siempre en el mundo de la vida lo que estamos interactuando, intercambiando saberes, conocimientos, pedagogías, técnicas, siempre todo el mundo sabe algo. Un analfabeto, un campesino, un pescador, un obrero de una fábrica, quien sea, es experto y sabio en su materia. Un indígena, los indígenas son súper sabios en su mundo, en las relaciones con la naturaleza son sabios, y nosotros tenemos esas deficiencias y tenemos que aprender de ellos, etc. Bueno, ese profesor tan ético en esta imagen que me estoy inventando, llamémoslo así, digamos que es algo inventado, yo lo he sacado de la realidad, pero vamos a presentarlo como algo inventado. Bueno, nunca tiene una pifia en clase. Además, cuando expone sus teorías, él se presenta como profundamente respetuoso de las diferencias. Por ejemplo, dice, no puede existir la supremacía étnica de ninguna manera. Lo blanco no es mejor que lo negro, bueno, y está muy bien, pero lo negro tampoco es mejor que lo blanco. Ni lo mestizo es mejor ni peor que lo que pretende ser puro, ¿sí? Y va como introduciendo la idea del respeto, pero ocurre que ese mismo personaje me lo voy a tropezar en el estadio de fútbol y ya no está vestido como se viste así con su saco y su elegancia, sino que tiene unos zapatos con los colores del Junior, tiene un radio, una vaina aquí con unos tiburones en cada, la vaina son unos tiburones para oír aquí los audífonos,
¿cómo se llama eso? Pantalones, sudaderas del Junior y tal, totalmente transformado en un radio transistor, le tienen unos tiburoncitos, le tienen unos escudos del Junior, etc. Terriblemente eso va identificando como un fanático, ¿cierto? Un tipo fanático. Y bueno, y comienza América jugando contra el Junior y el Nietzsche Guerrero, que es etnia negra, el Nietzsche está jugando en el América, el Junior lo quiere y este profesor quiere que esté en el Junior. Y de pronto comienza el partido, sale el árbitro y la cosa, y todo el estadio, el profesor que en su vida dice esa palabra, ahí también se suma al coro celestial y él también. Y entonces uno comienza a ver el coro de hermano, ¿no? O sea, hay un discurso teórico y una práctica concreta que pone en evidencia que lo que él dice no es lo que hace. Lo que predica no lo practica. Bueno, pero sigue el partido. Ese profesor se había mostrado como respetuoso por las diferencias y llega de pronto, el Nietzsche Guerrero se mete, fútbol, lo tumba, ¡pam!, lo patean, penalti. Entonces pitan el penalti, entonces el estadio, fue penalti, pero no tenía que ser el árbitro, cachago. El profesor cesó, ya le saca las pilas al boom y tira en medio de la locura masiva de las masas. El tipo coge la pila y se las tira también. La tira ahí, no le pega, pero le manda la pila. Y está ensoberbecido y le dice, puta, cachaco, tenías que ser. Viene el Nietzsche Guerrero, penalti, pum, y mete el gol. Y la de negro, hijo de madre, tenía que ser negro. Y tal tramposo. Y el profesor se termina el estadio, se va al camerino de la América, y cuando va saliendo el Nietzsche Guerrero, negro tenías que ser, maldito negro. El profesor estaba diciendo unas cosas, entonces ahí peló el coco. Él decía que no había superioridad étnica, ni los unos son mejores ni otros, pero ensoberbecido por el fanatismo, por la incomprensión de su propia realidad, que lo desbordaba en la medida en que él decía unas cosas que no sentía, y claro, lo que hacía no le permitía ser coherente. Hay una cosa que yo voy a introducir inmediatamente, pero no es complicada. Los que son profesores o los que tienen algún tipo de lectura seguramente conocerán en la historia quién fue Immanuel Kant, ¿sí? Un elemento sobresaliente en la historia de la filosofía universal. Kant decía que los seres humanos debemos aprender a ser coherentes, la coherencia, la unidad que debemos tener cada uno de nosotros como individuos, y por lo supuesto también en nuestras relaciones con otros individuos, hombres o mujeres, independientemente de las edades, sean niños o sean adultos mayores. Y consiste en que siempre debe existir correspondencia entre lo que sentimos, lo que pensamos a partir de lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Son 4 procesos que son inevitables, así ocurre en la realidad. Piensa, habla, o sea, dice y hace. Y la clave está en que generalmente, y por eso falla también la práctica de la cultura ciudadana, se siente o sentimos de una manera, pensamos de otra, decimos una cosa y hacemos otra. Por eso los niños, los peladitos chiquititos, son quienes mejores se pescan, son unos excelentes pescadores de las incoherencias de los mayores. Porque los niños, durante un tiempo, ya no recientemente, pero durante un tiempo, les decían que ellos los traían la cigüeña. Y que ellos querían saber de dónde nacían, y entonces los embolataban y la cigüeña, y los peladitos descubrían vainas. Muchos, cuando ya sabían que el niño Dios no les ponía los regalos, sino que eran los padres, sabían todo, pero se quedaban callados, porque el día que pusieran en evidencia su conocimiento, entonces ya iban a perder los regalos, etc. Entonces también respondían como con trampas a la trampa mayor. La trampa mayor es la trampa de los adultos sobre los menores. De tal manera que comienzan a romper con esas conductas que históricamente fueron señaladas como positivas. Quiere decir también que los niños advierten la incoherencia de los mayores. Se dan cuenta que los padres sienten de una manera, la piensan de otra, dicen una vaina y hacen otra, y entonces se lo dicen a los padres cuando tratan de ejemplificar conductas a partir de ellos. Los niños dicen, pero ¿cómo así?
Por eso los niños tienen una práctica también. En el mundo del conocimiento, los niños que adoran, que aman tiernamente a sus padres, que casi que algunos hasta los idolatran porque son como un referente muy importante. Ya cuando se trata de conocer, los niños deciden conocer por sí mismos. Cada niño trata de aprender por él mismo. Esa etapa de los porqués, de las dudas, más que cuando se lo preguntan a los mayores, son preguntas para ellos mismos, para ver qué tanto se van a distanciar ellos en busca de la explicación de la que le dan los padres. Y viene la vaina de la velita, ¿no es cierto? Esta es una metáfora, pero si quieren también la relacionan en la vida cotidiana y verán que resulta. La vela encendida, los padres le han dicho a los niños, miren, si metes el dedo en la candela, el que se mete con la candela se quema. Pero los peladitos, como ya han visto tanta incoherencia en los padres, dicen, está bien en el campo del afecto, de la ternura, del amor, sí, con los padres, pero en el campo de la construcción de conocimientos no. Por tanto, como le den papaya, los peladitos saben dónde está la vela, dónde están los fósforos, saben cómo se prende, ya se pillaron todo, y cuando están sin obstáculos, es decir, los mayores no están por allí, prenden la vaina, meten el dedo y se queman. Y entonces se produce la cadena del conocimiento, que se llama la cadena del conocimiento perverso, porque ese niño que ya experimentó dice al otro niño, ay, ven acá, es más chévere con una vela, prende, mete el dedito, es más sabroso que el cabello, y así se van quemando. Todos los niños porque producen cadenas de conocimiento alternativas y perversas. Y esta es una metáfora, pero también está tomada de la realidad. La metáfora es porque la estoy extendiendo al tema de cultura ciudadana. Es decir, hay unas rupturas muy profundas en la relación, en las relaciones humanas, en donde no se quiere respetar por parte de quienes son mayores a los menores. La cultura ciudadana también enseña a respetar las lógicas distintas que existen en toda sociedad. La lógica del adulto es una y la lógica del niño, de los niños, es otra. Por eso existe el maravilloso mundo infantil de los niños. Por eso aparecen los imaginarios de los niños. Por eso dicen que los niños fabulan, que los niños tienen una imaginación desbordante, cosas que no se pueden realizar. Pero no es tan cierto porque algunos países, en Suecia por ejemplo, a los niños se les permite que ellos hagan parte de los diseños urbanos. En la construcción de ciudades, en Suecia, los niños participan igual que los adultos, igual que los ingenieros, iguales que los urbanistas, iguales que los planificadores, iguales que los académicos, iguales que los políticos, iguales que los economistas, iguales que todos. Los niños participan en el diseño de ciudades, porque ellos tienen una lógica, tienen unas imágenes de la realidad que para los mayores chocan con la realidad misma, son imposibles de materializar. La cultura ciudadana enseña el respeto por la diferencia etaria también. Respetar la edad del otro, la edad mental del otro, la forma como el otro piensa. Hay que aprender a respetar. Por ejemplo, los adultos tienen que aprender a respetar el mundo imaginario de los niños. De la misma manera como muchos adultos, que no son adultos mayores, como se les llama a los grupos de tercera edad, que no quieren respetar los procesos lógicos y de pensamiento de los adultos mayores. Y entonces, no, es que ya está necio, chocho, y entonces los aíslan, los cogen por allá para el cuarto de San Alejo, porque no quieren que entren en contacto los adultos mayores, porque van a meter las patas, porque son tercos, porque son chochos, necios, etc. Una sociedad bien desarrollada y asistida por la cultura ciudadana vincula las lógicas, el saber, la experiencia acumulada, el conocimiento, en una palabra, el conocimiento de los ancianos en la sociedad, de la misma manera como respeta el conocimiento de los adultos, como respeta el conocimiento de los jóvenes y como tiene que respetar el conocimiento de los niños. Y le coloco un ejemplo de alta cultura ciudadana. Y ahora voy a coger todo esto y lo voy desgranando después que termine este ejemplo. Suecia, hay un libro que se llama Suecia, Infierno, Paraíso. Suecia, hacia
1965-66 comenzó un diseño de sociedad distinta. Estamos en el mundo escandinavo, Suecia, Dinamarca, ¿cuál es el otro? Suecia, Dinamarca y Noruega. El mundo escandinavo, que es una realidad bien distinta a nosotros, bien alejada, no es mejor que la nuestra. Aquí en América Latina, en Colombia, en la costa, no es mejor ni tampoco es peor. Nosotros no somos ni peores ni mejores que ellos, pero ellos tienen una experiencia de respeto, de tradición a respetar las diferencias. Y entonces hay un profesor italiano, que ahora se me escapa el nombre, ya del Alzheimer me afecta mucho, que se llama el profesor, ¿tú no te acuerdas del autor de Suecia, Infierno, Paraíso? ¿Cómo se llama? Es italiano. Bueno, se llama Enrico, no me acuerdo el apellido, Enrico algo, ahorita me acuerdo, más adelante. Y en Suecia, Infierno, Paraíso, volvieron todas sus necesidades humanas y básicas, todas. No había ninguna carencia para nadie. Además, era solución de las necesidades humanas y básicas para todos los miembros de la sociedad, no para algunos, sino para todos. Pero al mismo tiempo era un infierno. Ya veremos por qué muy rápidamente. En principio, digamos que construyen una sociedad, ellos sin tomar modelo de nadie, sino ellos la construyen, un modelo ampliamente participativo, un modelo de democracia social, en donde todos caben y todos se respetan y comienzan a construir una nueva sociedad. Característica 1, una sociedad de pleno empleo. Pleno empleo quiere decir si se encontraban después de 5 meses dos amigos o amigas, o un amigo con una amiga, que no se veían y se tropiezan, dicen, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no estás trabajando? Le pregunto. Porque la pregunta que hay que hacer es ¿por qué alguien no está trabajando? Aquí en nuestros medios al revés, se encuentran, ¿qué ha habido de nuevo? Y dicen, estoy trabajando. ¿Cómo? Si es mujer, peor. ¿Conseguiste trabajo? ¿Qué vaina y qué tú dices? Si es mujer, entonces entran en sospecha las mujeres. Oye, ¿qué tipo de relaciones tuviste con el gerente? ¿Cómo hiciste? ¿Qué vagabundería hiciste para poder trabajar? En aquella sociedad, lo de extrañar es que alguien no esté trabajando. Aquí lo que extraña es que alguien esté trabajando, para situar contra. O sea, una sociedad de pleno empleo. 2, un profundo respeto por el papel de la mujer. La mujer, entonces, está en el mismo nivel de competencias que los hombres. El machismo ha desaparecido por completo en esa sociedad. Y no existe el jefe de hogar, el hombre, el masculino, el jefe de hogar, sino que hay una jefatura compartida por los miembros de la familia. Hombres y mujeres comparten por igual la dirección del hogar. La familia no es el hombre. Y la mujer no está reducida a las 4 paredes en la realización de oficios domésticos que aparecen como la función histórica de la mujer. Que la mujer tiene que estar en la casa, cuidar la casa, atender los niños, la educación, la ropa, la vaina, y después cuando venga el rey del hogar, la mujer lo recibe, lo atiende, y cuando él quiera, la obliga, si es del caso, a cumplir sus funciones conyugales también. Todo eso, ¿no? Para eso es la mujer. Sí, en ese sentido, dijeron, la mujer no es un objeto, no es una cosa, es un ser humano que merece el respeto que también van a tener los hombres. Se plantea a partir de ese momento el principio del respeto por la mujer traducido en equidad de género. Equidad de género. Los hombres no son mejores que las mujeres, ni las mujeres son mejores que los hombres, sino que son diferentes y se respetan y tienen roles y papeles que cumplir, y los cumplen además en el mundo del trabajo bajo el principio de que a igual trabajo, igual salario. En nuestras realidades todavía a las mujeres le pagan menos por ser mujeres que a los hombres, haciendo el mismo oficio. ¿Sí? Y en sociedades como la colombiana, sí que vemos, en Colombia apenas comienza a avanzarse un poco porque existe constitucionalmente lo que se llama la ley de cuotas. La ley de cuotas es que hoy en Colombia, sea por caso el distrito, la ley de cuotas indica que mínimo el aparato burocrático distrital o el aparato burocrático del Estado colombiano, a través de los ministerios, debe tener el 30% de mujeres. Mínimo. Puede ser el 100% mujeres, pero mínimo el 30%. En Colombia se aplica el mínimo el 30%.
30 de mujeres y el 70% de hombres. Es inequitativo. Más hombres trabajando que mujeres. Y las mujeres han dicho, y además tienen razón, cuantitativamente, numéricamente, las mujeres hoy son más que los hombres. O sea que la descompensación es mayor cuando se aplica el 30% a la mayoría femenina. Bueno, nos volvemos al mundo escandinavo, a Suecia específicamente, y ¿qué vamos a encontrar? Que allí no hay ese problema. Equidad de género. Y ahora nos metemos en el tema de los niños, a propósito de la cultura ciudadana. Los niños intervienen en los debates. Los niños, estoy hablando de los que tienen 5 años, 6 años, ya pueden hablar, 7 años, 9, 10, 11, 12, por ahí, hasta por ahí. Porque los niños, ¿cuál es el imaginario de un niño? ¿Cuál es el mundo de los niños? Hay un libro del profesor Hans Huizinga que se llama Homo Ludens. Dice, los hombres todos, la especie humana, hombres y mujeres, independientemente de las edades, lo que somos es hombres juego. Homo Ludens significa hombre para el juego. Construye juegos porque la vida misma es un juego. Y la vida misma como juego la construye el hombre. Construye reglas de juego. Todos jugadores en el mejor de los sentidos, no jugadores por dinero, sino que el mundo es un juego, el mundo de la vida es un juego, un sueño, una ilusión, un viaje, como quieran llamarlo. Y entonces los niños se imaginan cómo quieren jugar. Se están craneando permanentemente y tienen imágenes, estampas de juegos. ¿Y qué tipo de juegos, etcétera, pueden existir en la ciudad para ellos cumplir su función de niños? No pueden estar pensando en que van a trabajar, que van a los buses, que van a limpiar la vaina de los carros para que les tiren un billete, como ocurre en nuestras realidades, sino que los niños cumplen el papel de niños. O sea, traducen esa idea de homo ludens. Están en el juego. Y entonces los niños se imaginan las áreas de recreación. ¿Sí? Los parques para la recreación. Se imaginan el tipo de juegos, si quieren columpios, si los columpios son de plástico, si son de hierro, si tienen determinada forma. Son los niños con su imaginación los únicos que lo pueden hacer. Y entonces en Suecia dijeron, liberemos la imaginación de los niños para que ellos digan cómo quieren jugar. No puede ser que los adultos piensen por los niños, porque se llama suplantación del imaginario de los niños. Cuando yo me pongo a pensar y reemplazo con mi pensamiento el pensamiento de un niño, yo estoy siendo un dictador, un totalitario, un arbitrario que quiero imponerle mi pensamiento a un niño que es completamente diferente y que él está en su fase de homo ludens. Él está en el juego. Y esa vida de juego hay que permitírsela, que los niños la cumplan, porque si no saltan de una vez a ser adultos. Es terrible todavía como en Colombia hay una super explotación de niños que trabajan en minas, en la minería. Se han detectado porcentajes elevados de la población colombiana y hay que erradicar el trabajo de niños en la minería. Que se vuelven adultos, no nacen y no son niños, sino que de niños pasan a ser trabajadores. Es decir, se hacen adultos. Y hay algunas personas que... Y entonces dicen, para que aprenda a ser macho de chiquito. Ese es un pensamiento machista estúpido. Ese no es ningún varón, de pronto tiene debilidades hormonales, quien así piensa. Ese no es un homoerótico supermacho, es mentira, además es cretino. Absurdo, porque están frustrando el desarrollo normal, el desarrollo biológico del niño, que él tiene que vivir una etapa de juego como niño. No se le puede saltar esa etapa, quemar, vencer. En nuestra realidad están así. Entonces aquellas sociedades han permitido que los niños sean niños. Y entonces ¿qué hacen? Van a debatir los niños. Imaginémonos aquí como una asamblea de niños, donde comienzan a debatir sus imágenes sobre cómo desean recrearse, qué tipos de juegos quieren, en dónde y cómo. Y como en todo siempre hay conflicto, los unos tratan de imponer, etcétera, se hace democráticamente. Después, como todo está cibernetizado, programado, cualquier día en estos países no se paralizan. Y los otros no quieren ir y entonces buscan que los reemplacen y hacen trampas y vainas. Eso ocurre en nuestra... Allá no hay necesidad, porque es lo mismo que un cajero electrónico. Meten el programa, va al cajero electrónico y los niños llevan un programa en el donde aparecen las imágenes de ellos, cómo se recrean, en dónde se recrean, cómo quieren los parques, con todo, y los niños votan. Y el resultado de la elección
ese es el que va a ser acatado por todos, porque esa es la decisión del imaginario de los niños. El colectivo de los niños, la asamblea de los niños, ha decidido que los parques, que las áreas de recreación, que las condiciones precisas, como ellos desean recrearse, son esas y no las que les imponen los adultos. Por tanto, las oficinas de planeación, las oficinas de los urbanistas, de los diseñadores urbanos, de los planificadores, de los expertos, de los técnicos, de los especialistas, lo que hace es cumplir el mandato de los niños, y se llama así el mandato de los niños. Y no hay ningún problema. Pero nosotros estamos acostumbrados culturalmente a excluir la imagen del niño. No le pare bola. Ese niño no, es un niño. Precisamente, por ser un niño. El niño no piensa, el niño no, que va a pensar para darle bola al niño. Los perritos jodiendo y tal, agarrándose que por párenme bola y tal. Aquellas sociedades son sociedades de plena inclusión. Y se puede, porque esto no está en el aire, estoy diciendo que los países escandinavos lo han hecho. Y muchas sociedades ya comienzan a hacerlo. ¿Pero qué se requiere? Tener una firme cultura ciudadana, que también se llama cultura política democrática. Pura democracia, bien entendida. Eso implica entonces el respeto por la edad de los niños. De la misma manera, también participaron en esa sociedad los ancianos, explicando a los ancianos en qué ambientes residenciales quieren vivir, por eso, sin que se inventaran los ancianatos, al contrario, los eliminaron, sino viviendo en sociedad, al lado de los otros, los ancianos, con reglas de juego en donde los otros respetan a los ancianos y los ancianos también respetan a los otros. No es que los ancianos joden mucho, porque si hay una piscina y entonces hay una fiesta alrededor de la piscina, entonces les molesta el ruido y tal, entonces hay que aislarlos, porque no, sí se puede compartir todo se puede hacer sobre la base del respeto. Por tanto, el respeto y la tolerancia van a ser los pilares fundamentales de la construcción de la cultura ciudadana. Estos ejemplos generales, ya, enseguida te doy la palabra inmediatamente, hermano. Estos ejemplos generales, apenas para decir que la cultura ciudadana no es una moda. El único objetivo de toda esta carreta que he lanzado aquí es demostrar que la cultura ciudadana no es una carreta, ni es una moda, sino que existe, la práctica de la cultura ciudadana existe. Pero nosotros tenemos primero que hacer como la pedagogía, el conocimiento de la cultura ciudadana, y ahora me voy a meter en unos temas como un poquito más académicos, porque hasta ahora lo que he hecho es como mostrar unos ejemplos, unas ilustraciones de que la cultura ciudadana no es un invento de nadie, ni es una moda, ni es una pose, sino que funciona. Hay unas sociedades donde ella funciona, y en esa sociedad funciona no porque sean mejores que nosotros, sino porque se pusieron de acuerdo en echar a andar ese carro que se llama convivencia ciudadana. Y convivencia ciudadana es porque tiene dos pilares que la soportan, que son el respeto por la diferencia y la tolerancia frente a las cosas aquellas que a veces hasta nos discutan. Rápidamente introduzco de tolerancia, más adelante vuelvo a retomarlo. La tolerancia, aquí hay que entenderla como soportar al otro. Yo tengo que ser tolerante y aprender la tolerancia para soportar a los otros, que de pronto los otros tampoco me soportan a mí, porque yo no puedo pensar que a mí me tiene que soportar todo el mundo, de la misma manera que yo tampoco tengo que soportar a todo el mundo. Pero la tolerancia es el aprendizaje de soportar. Es el aprendizaje de soportar al otro, que yo no me tengo que enfrentar con el otro porque a mí me parece que es insoportable. No, tengo es que encontrar las claves. Eso también lo vamos a llamar civilización de las pasiones humanas. Hay que aprender a civilizar las pasiones humanas. Y esto que estoy explicando así en macro, a nivel de la sociedad, la podemos reducir y llevar a la familia, al seno de la familia, y veremos a ver cómo en el seno de la familia se reproducen todas estas cosas, de que los unos no se soportan, que comienza la zancadilla, la trampa, la intolerancia, la falta de respeto, la imposición de unos sobre los otros, etc. Y también ocurre en la escuela, y también ocurre en el colegio, y también ocurre en la universidad y en todos los espacios, porque finalmente la sociedad está preñada, está habitada por muchos conflictos, pero la clave está en cómo
tramitar civilizadamente esos conflictos, cómo civilizar las pasiones humanas para entrar en un proceso de clara convivencia. Entonces sería como la introducción general al tema de cultura ciudadana. Dígame. No, me quedaba la inquietud era usted hablaba de Niños. Suecia, me quedó cómo tratan a los ancianos allá en ese modelo de sociedad sueca, porque aquí en Colombia los viejos no valen nada. Nada. Entonces, Allá valen mucho. Entonces me quedó Bueno, los ancianos, digamos que es como una reedición de los famosos oráculos griegos. Son al contrario como unos templos de consulta, son la sabiduría de la sociedad. Los ancianos son los sabios a quienes se les consulta permanentemente, y eso no quiere decir que se hace lo que los sabios digan, sino que van y les consultan. Ya a ver quién les consulta qué hace con las recomendaciones de los ancianos, porque los ancianos también, o sea, aquí no hay que exagerar las cosas, ¿verdad? Un anciano, por la condición de anciano, también fabula mucho, se le escapan vainas, y las cosas que él no sabe, si quiere quedar bien, se las inventa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la memoria falla? Obviamente. Entonces, pero los ancianos siempre serán un referente en una sociedad que aspira a vivir el desarrollo para todos. Una fuente de consulta, incluso son un referente de la ciudadanía. Es un buen ejemplo de ciudadanía. Un anciano es un buen ciudadano en la medida en que él está aportándole a la sociedad. Por tanto, la sociedad a él no lo aparta, sino que lo integra. La experiencia que nosotros conocemos es, fíjense, hasta a los niños como que se les separa, y también a los ancianos, bajo una lógica que consiste en que también kantianamente dice, no han ingresado a la mayoría de edad porque se perdieron para la sociedad, porque divagan por cualquier cosa, o sea, no están en la plenitud de su conocimiento, entonces se les aísla, y ese aislamiento los mata, los resiente, los lastima, los irrita, y entonces los mantiene completamente irascibles, disgustados, porque sienten que los están excluyendo, que los están escondiendo, los tapan, como para que no los vean. Esa no es una buena sociedad. Una sociedad que se edifique sobre la exclusión de algunos de sus miembros es una pésima sociedad. Y entonces la cultura ciudadana entra a explicitar estos fenómenos de interacciones humanas, de relaciones humanas. Miremos entonces un segundo momento, y sería el siguiente. Yo voy a plantear varias cosas. Si ya nos pusimos de acuerdo en que cultura ciudadana no es una moda, y si cultura ciudadana no es una pose, ni cultura ciudadana es una cátedra, ni es un programa de gobierno, sino que es una conducta, es un ethos. Si ya nos pusimos de acuerdo en eso, uno le entra a la cultura ciudadana desde las siguientes posibilidades. Primera posibilidad, a través de la reflexión profunda que hacemos de las ciudades que habitamos. Si yo quiero meterme bien en el tema de la cultura ciudadana en Barranquilla, tengo que generar una profunda reflexión sobre la ciudad de Barranquilla. Y esa reflexión no puede estar orientada políticamente, sino libre. Una reflexión libre de lo que es la ciudad tal y como es, a partir del pensamiento ciudadano, no del pensamiento de los actores políticos, a pesar de que todos los seres humanos somos políticos. Pero estoy hablando aquí de quienes tienen poder político. No puede ser la reflexión de la ciudad a partir únicamente de quienes tienen poder político, sino es una reflexión del ciudadano común y corriente. ¿Cómo es que veo la ciudad? ¿Cómo vivo yo dentro de la ciudad? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué carencias para afirmarme como ciudadano? Y
ya nos vamos a meter en los conceptos de cultura y de ciudadanía también. Pero eso es uno primero, la reflexión sobre la ciudad. Dos, si estoy en la reflexión de la ciudad, voy a descubrir que la ciudad necesariamente tiene que ser un espacio de encuentros entre pobladores que entre nosotros somos distintos, pero que es preciso construir reglas de juego para la convivencia, para que el uno no esté tratando de pasar por encima del otro, para no poderle zancadillas. Las reglas de juego, entonces, en el marco de la cultura ciudadana se construyen entre todos los miembros de la sociedad. Las reglas de juego no las construyen unos poquitos que luego se las imponen a los demás, porque la convivencia es el resultado de la aceptación de las reglas de juego por convicción. Yo acepto las reglas de juego por convicción, no porque me las impongan. Como cuando se impone, este es el reglamento y punto, o lo toma y lo deja. Entonces, claro, eso sí ocurre en nuestra realidad. Un grupito pequeño hace un reglamento y lo impone. Eso no es democrático. Lo democrático es que al reglamento se llega entre todos, de tal manera que los intereses, las expectativas, las apuestas, las visiones de todos y cada uno de los miembros de la sociedad queden reflejadas en las reglas de juego. Si quedan reflejadas en las reglas de juego, entonces todos acatamos por convicción las reglas de juego. Si nos imponen las reglas de juego, hay rechazos y comienzan a inventarse las trampas y la gente dice, echa, así como se hizo la ley también hay forma de deshacerla, como se hace se deshace, dice la gente. Es cierto, echa la ley, echa la trampa, míralo. Sí, y es dominante. Eso no son vainas de él, sino que es dominante en la sociedad. ¿Por dónde le hago trampa a esta vaina? No, una sociedad con cultura ciudadana no está pensando en hacer trampa, sino está pensando en cómo mejorar cada día más esas reglas de juego que permiten su convivencia. Y la convivencia no es otra cosa que respetarnos entre todos y tolerarnos. Siempre buscando una sociedad mejor, y una sociedad mejor es aquella que permite que todos sus miembros tengan calidad de vida, que todos sus miembros accedan al bienestar social, no algunos, ni tampoco la mayoría, sino todos. Esa es la sociedad que hay que buscar, en donde todos quepan, o mejor, en donde todos quepamos en esa sociedad. Es decir, una sociedad justa, una sociedad con dignidad para todos, sin exclusiones, sin discriminaciones, y en donde las reglas de juego son acatadas, repito, por convicción, no porque los estén obligando. Tercer elemento, la participación y la vigilancia sobre lo público. Me toca, por supuesto, cada uno de estos temas dar para extensas discusiones, debates y construcciones académicas, pero yo simplemente las voy a mencionar porque el tiempo no lo permite. Habría que hacer como un seminario larguísimo para cada uno de estos puntos. Entonces, 3, participación y vigilancia sobre lo público. La cultura ciudadana está centrada en la defensa del patrimonio público, y el patrimonio público no es aquel distinto a el espacio al que todos, es aquel espacio que pertenece a todos los miembros de la sociedad, a todos. Los espacios públicos son espacios de todos, y a todos nos tiene que beneficiar por igual el espacio público. El espacio público no puede ser el área privilegiada para algunos, porque comenzamos a romper la cultura ciudadana, empezamos a romper la convivencia, y entonces que el espacio público es el más vivo, entonces se mete la vaina de la viveza, y entonces el mundo se divide entre los vivos y los bobos, y a mí me da una piedra esa vaina, porque yo soy bobo, sin lugar a dudas soy bobo, y por ser bobo me han pasado muchas vainas, muchísimas, y seguramente me seguirán pasando por ser bobo, pero yo prefiero ser bobo. Y bobo es estar convencido de lo que estoy diciendo. Ser bobo es eso. El vivo dice, esa vaina es carreta, eso es inaplicable y tal. Aquí el vivo vive del bobo y el bobo es papá y mamá, punto. Bueno,
ya yo no puedo hacer nada, pero yo sí. Si a mí me preguntan cuál es su partido político, cuál es su organización política, yo digo, el Ejército Mundial de los Bobos. A ese pertenezco yo, esa es mi militancia. A ese partido político pertenezco, el de los bobos. Ese soy. No me interesa para nada el de los vivos. Me parece desastroso, lamentable, sancionable el ejército de los vivos. Porque entonces el vivo es el espacio público, que va a ser para todos, el espacio público, yo me lo pillo, cojo mi fragmento, mi sector del espacio público y lo pongo a rentar para mí. Entonces yo soy palo de vivo. Y si tengo complicidades con los gobiernos mejores, entonces yo parto del espacio público, como si fuera así. Y no es así. Si somos portadores de cultura ciudadana, entendemos que el espacio público es el espacio de todos y además entendemos que a todos nos favorece por igual. En todas las ciudades colombianas hay un enorme conflicto por el uso del espacio público. Y uno hasta lo puede justificar. ¿Por qué se utiliza indebidamente el espacio público? Porque esta es una sociedad que no ofrece empleo y tal, y entonces se meten en el espacio público vendedores ambulantes, vendedores estacionarios, y entonces compiten con la economía formal, y estos son los informales. Las economías informales son las que generan el 60% de los pocos puestos de trabajo que existen en Colombia. O sea, el discurso existe, la justificación existe. Se entiende, yo la entiendo también perfectamente, pero no nos resuelve el problema. Al contrario, profundizamos más en el problema antes que encontrar la solución. Quinto, resolución pacífica de los conflictos. El profesor Estanislao Zuleta, que ya murió, enseñó durante muchos años Zuleta con la siguiente frase: una mejor sociedad, decía él, una mejor sociedad es aquella que es capaz de tener mejores conflictos. Yo lo repito. Una mejor sociedad es aquella que es capaz de tener mejores conflictos. ¿Y cuál es la idea de partida? La idea de partida es que las sociedades humanas son sociedades en permanente conflicto. No hay un solo tramo de la historia de la humanidad, no hay un solo momento de nuestras vidas que no esté asediado por los conflictos. Y ahora voy a colocar ejemplos. Siempre vamos a tener conflictos. Y en nuestra sociedad tenemos muchos conflictos. Pero también hay un conflicto horrible, espantoso, que no debería ocurrir, que es el único conflicto que es preciso sacar de la sociedad colombiana y de cualquier sociedad.